Continuando con el tema 18, ahora voy a describir qué es el periodo refractario efectivo. Me tengo que preguntar si se refieren al absoluto o no. Yo entiendo que sí, porque hay un periodo relativo y absoluto, refractario relativo y absoluto, pero bueno. En este caso lo definen como un momento durante la excitación de la célula, donde un momento donde las células cardíacas no pueden responder a nuevos estímulos, y eso sucede entre la fase 0 y la 3, el famoso ERP. Y no puede ser estimulada por ningún estímulo y no puede generar entonces nuevos potenciales de acción, por más de que el estímulo sea potente. Ese sería el periodo refractario absoluto. Y muchos antiarrítmicos lo que hacen es buscar modificar la duración de este periodo para poder frenar la propagación de los ritmos anormales. Y esto está mal, me parece que, según lo que leí, en realidad según la fuente, ocurre entre la fase 0 y la 3, no la 1. De ahí, empezando con los antiarrítmicos, primero voy a nombrar qué es una arritmia. Una arritmia es una anormalidad en la frecuencia cardíaca, puede estar aumentada o disminuida la frecuencia, o también una anormalidad en el ritmo cardíaco, es decir, que puede tener un ritmo normal o anormal, y también en el origen del impulso cardíaco. Entonces, definiéndolo, es cuando hay una frecuencia, ritmo u origen del impulso cardíaco anormal. Acá otra definición: anomalía en la frecuencia, regularidad y origen del impulso, todo lo mismo. Y básicamente esto. Y puede haber dos tipos. Tenemos tipos supraventriculares, arritmias supraventriculares, que son cuando se originan en zonas que se encuentran por arriba de los ventrículos, ya sea en el nódulo sinoauricular, en el tejido de las aurículas o en el nodo aurículo-ventricular. Y después están las arritmias ventriculares, que es cuando se originan en los ventrículos, en la parte baja del corazón, o en el mismo sistema de conducción inferior, digamos, como por la red de Purkinje. Algunas causas que pueden provocar algunas arritmias son una intoxicación por digitálicos, que son los fármacos que expliqué en el tema 16 y 17. También puede ser, por ejemplo, una arteriosclerosis, un bloqueo cardíaco, una isquemia de miocardio. Son diversas las causas. Y para poder tratarlas se usan antiarrítmicos. Y el objetivo del tratamiento o terapia con antiarrítmicos son los siguientes. Por un lado, lo que se busca es disminuir la velocidad de conducción del impulso. También se busca prolongar o modificar la duración del periodo refractario para poder alargar el tiempo de descanso y que no se llegue a activar a destiempo, y también suprimir o eliminar la automaticidad anormal, es decir, los focos ectópicos, que no se generen impulsos nerviosos en lugares anormales, o sea, que no haya chispas donde no se debe. Y los fármacos antiarrítmicos, entonces, son los que tratan las arritmias, es decir, los que normalizan esas anomalías en la frecuencia, el ritmo o el origen del impulso cardíaco. Y sirven cuando el sistema eléctrico del corazón falla, y esto lo que buscan hacer es ajustes precisos para poder tratar determinados problemas. No todos actúan sobre las mismas arritmias, esto es importante tener en cuenta. Y se clasifican, según la clasificación de Vaughan-Williams, en 4 clases. Tenemos, por un lado, la clase 1, que se subdivide en 1A, B y C, aunque no esté acá, se viene así. Después está en la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Clases o categorías es lo mismo. Y el mecanismo básico es que la clase 1 bloquea los canales de sodio, la clase 2 bloquea los receptores beta adrenérgicos,
o los alfa-adrenérgicos, los tres bloquean los canales de potasio y estos bloquean los canales de calcio, los cuartos. Ejemplos de fármacos de cada uno de estos tipos tenemos, por un lado, en la clase 1A está la procainamida y la quinidina. En la clase 1-2 está la lidocaína y la fenitoína. La clase 1, en la clase 1-3 está la flecainidina, la propafenona y la morcicicina, aunque no son tan importantes porque no se usan en veterinaria esos. Y después están los del tipo 2 o clase 2, categoría o clase 2, el cual está un ejemplo de fármaco es el propanolol o atenolol. El tipo 3 está la amiodarona o el sotalol. Y en el 4 está el verapamilo o el diltiazem. Y entonces ahora voy a describir cada una de estas clases o categorías de fármacos, de forma más detallada los mecanismos, las fases que afectan, los ejemplos de fármacos que hay de cada una, los principales usos que hay o indicaciones terapéuticas, la toxicidad y los efectos adversos de algunos de ellos. En primer lugar, voy a describir los de tipo 1. Los de tipo 1 eran los que había dicho que actuaban sobre los canales de sodio. Sobre los canales de sodio. Acá tengo este cuadrito para poder compararlos y estudiarlos de forma comparativa. El de clase 1A, el 1B y el 1C. Entonces, empezando con los 1A. ¿Qué se puede decir de esto? El principal mecanismo es el bloqueo de los canales de sodio. Y la fase que afectan es la fase 0, que era en las células no marcapasos, sería esta, la fase 0. Esta. Y lo que hacen al modificar eso es que aumentan el periodo de refractario. Sí, aumentan el periodo refractario y también aumentan la duración del potencial de acción. Hacen que la velocidad de conducción sea más lenta. Después, ejemplos de fármacos que actúan, que son de este tipo, del 1A, son la procainamida y la quinidina. La vía de administración de la procainamida es una vía oral o intravenosa, es la más segura, y la quinidina se administra por vía oral. Después, el principal uso que se les da es para arritmias supraventriculares e intraventriculares, aunque no son de uso frecuente en veterinaria, son para eso, supra y ventra. Modifican eso, para poder acordarme, son estos. Y después, la toxicidad o efectos adversos de estos 1A, que son la procainamida y la quinidina, son generalmente gastrointestinales, como por ejemplo lo que hacen es causar diarrea, vómito, anorexia. También tienen efectos sobre el corazón, donde provocan una hipotensión y depresión de la contractibilidad cardíaca. Esto sería la toxicidad y efectos adversos de estos. Después están los 1B, que son el mecanismo de estos. También actúan sobre los canales de sodio, pero tienen como un efecto contrario en comparación a los 1A. Estos lo que hacen es disminuir la duración del ERP, es decir, el periodo ese de descanso del corazón, y también la duración del potencial de acción. Hacen más corta la fase 3 de repolarización, es decir, que hacen más corta el tiempo de la 3. Y ejemplos de fármacos de 1B son la lidocaína, que también se considera que es un anestésico local, me parece. Y
Otro fármaco es la fenitoína. La forma de administrar la lidocaína es de forma intravenosa lenta. Y la indicación terapéutica, es decir, para qué se los usa, es que se los usa para arritmias ventriculares agudas, para emergencias principalmente. Y después está la fenitoína, que se usa en intoxicaciones por digitálicos, por sobredosis de digitálicos. La lidocaína a dosis altas provocan una serie de efectos adversos, donde lo que hacen básicamente es inhibir los centros depresores del sistema nervioso central. Entonces tienen un efecto de excitabilidad, un efecto clínico de excitabilidad, y lo que provocan son temblores, ataxia y convulsiones. Entonces hay que tener cuidado con la dosis. Después están, bueno, acá muestro el cuadro, donde digo lo mismo en realidad. Este es el 1B que describí recién. Ahora, los 1C no son tan importantes, no se lo usan casi en veterinaria. Son la flecainidina y la propafenona. El mecanismo de acción es también bloquear los canales de sodio. Hacen más lenta la fase 0 de despolarización, así que hacen más lenta esta fase, pero no tienen un efecto en la duración del potencial de acción como los 1A y los 1B. Y actúan sobre la fase 0, entonces, ya dije cuáles son los fármacos, y no se usan mucho en veterinario. Y esto, como para concluir, o compararlos también, sirve este cuadro. Lo enfoco por un segundo. Y ahora vamos por el tipo 2, y después el 3 y el 4, clase o tipo. El tipo 2, estos son los que el mecanismo de estos era sobre los canales de... y había algo que es una diferencia importante. El 1, los 1, digamos, los 2 y los 3 actúan sobre las células, sobre el potencial de acción de las células no marcapasos, y el 4 sí actúa sobre las células marcapasos, o eso es lo que entiendo. Y el ERP, no sé si dije de que iniciaba desde la fase 0 hasta más o menos la mitad de la 3. Eso es importante tener en cuenta. Y ahí, el tipo 2 o clase 2 son los fármacos, el principal mecanismo de acción es el bloqueo de los receptores beta adrenérgicos. Tienen un efecto inotrópico y cronotrópico negativo, es decir, que disminuyen la frecuencia cardíaca y también la fuerza de contracción, bajan la frecuencia y la fuerza de los latidos, disminuyen también la despolarización en la fase 4, suprimiendo así la automaticidad. Es decir, de que suprimen así los focos ectópicos. O sea que si tengo focos ectópicos, puedo usar este tipo. Y la fase afectada es la 4, que era esta. A ver. Esta es la 4. El potencial, cuando entraban en el potencial de membrana en reposo. Entonces lo que hacen es disminuir la despolarización en la fase 4, suprimiendo la automaticidad. O sea que hacen que sea más lenta la conducción auriculoventricular. Y los fármacos son, ejemplos, el propanolol, son agonistas adrenérgicos beta 1 y 2, el atenolol, que es beta 1, el metoprolol, que es beta 1 también, y se administran de forma oral o intravenosa. El principal uso que tienen es por la hiperactividad simpática, arritmias por hiperactividad simpática, ya sea por estrés o ejercicio, y también después de los infartos, ya que disminuyen la mortalidad después de un infarto de miocardio. De ahí, eso con respecto al tipo 2. Ahí como para recordar. Acá nuestro tipo 2. Esto es lo que me cuesta recordar.
Fase 4, propanolol, atenolol. Bueno, estos son el tipo 2. Ahora vamos por el tipo 3, o clase 3. Los de clase 3, el mecanismo que tienen es actuar sobre los canales de potasio, bloquean los canales de potasio, entonces tienen efectos sobre la fase 3. Los 3 afectan la fase 3. Y así prolongan la fase 3, es decir, esa repolarización, y hacen que la duración del ERP, es decir, la duración de la fase de reposo, aumente. Que es más o menos lo que pasaba en los 1 también, que aumentaban la duración del ERP. Y eso con respecto al mecanismo. Después, la fase afectada, ya dije, es la fase 3. Los fármacos que se dan como ejemplos para este caso son la amiodarona y el sotalol, son los principales. Se usan para arritmias resistentes a otros fármacos antiarrítmicos y para también arritmias severas. Y estas tienen una serie de efectos adversos o tóxicos que son, por un lado, provocan fibrosis pulmonar, neuropatías, fotosensibilización y pueden también afectar la función de las tiroides. Es muy potente, pero hay que controlarla por esa toxicidad que puede llegar a tener. Y después están, por último, los de fase 4. Antes voy a mostrar los de fase 3 en este cuadro como para compararlo. Este es el mecanismo. Fase 3, amiodarona, sotalol, arritmias resistentes a otros fármacos. Estos son los efectos colaterales. Y bueno, ahora vamos por los 4, que son los últimos que hay en este grupo de antiarrítmicos, que es lo que estoy describiendo en este tema. Los de clase 4, el mecanismo de acción, estos dije que tenían la diferencia de que actúan sobre las células marcapasos y lo que hacen es bloquear los canales lentos de calcio, que son los que están abiertos acá, en la fase 4. Entonces, del nodo auriculoventricular. Actúan sobre los canales de calcio del nodo auriculoventricular. Entonces lo que pasa es que disminuyen la despolarización. Disminuyen la despolarización de la fase 4 y hacen más lenta esa despolarización espontánea. Porque entran cargas positivas de forma más lenta, porque están bloqueados. Y esos canales son como el peaje que controlan y hacen... no sé qué estoy diciendo. Bueno, hacen más lenta la despolarización espontánea porque entran cargas positivas más lentas, entonces hasta que se llega al umbral de forma más lenta. Y ejemplos de fármacos de estos son el verapamilo, que se administra por vía oral o intravenosa, también el diltiazem, y se usan para taquicardias y arritmias supraventriculares. También se usaban para arritmias supraventriculares los 1A y los 1B se usan para ventriculares solamente. Y después los otros, tengo que acordarme la palabra clave, el 3, resistentes, arritmias resistentes, y el 2, hiperactividad simpática, arritmias por hiperactividad simpática. Después, eso, no sé si hay algo más, me parece que no. Ahí está el uso, mecanismo, fase afectada, ejemplos de fármaco, un dibujo más o menos para guiarme. Acá digo lo mismo, lo que dan los canales lentos de calcio, fase 4 del nodo auriculoventricular, los fármacos, indicaciones y nada más. Por último voy a enfocar esto por si quiero leerlo para poder recordar la relación que hay con el complejo PQRST del electrocardiograma y los potenciales de acción, porque la otra vez dudaba medio que qué relación tenían, por más de que sean muy parecidas las cuestiones. Y bueno, acá están divididas por fase, explicado pa' tonto, para poder recordar, que es importante recordar esto, ya que son claves en el electrocardiograma, que es algo que se
se usa como estudio para control.